Sí, Ingeniero, compañeros, bueno, a continuación vamos a hablar acerca del tema de resortes helicoidales a compresión por carga estática. Como primer punto, vamos a ver aspectos generales, que eh, podemos ver que cualquier tipo de elástico puede ser utilizado para fabricar dicho resorte. Eh, pero la mayor parte para aplicaciones mecánicas se emplean según estos materiales comunes, como aceros en alto al carbono, aleaciones de acero inoxidable, latón, bronce, cobre y berilio. Aleaciones de base níquel. Algo especial es que son fabricados base la norma ASTM. Y como esfuerzos permisibles, dado su nombre, dichos esfuerzos serán cíclicos, eh, clasificándolos en tres, que serían ligeros, promedios y severos. La tensión permisible que va a utilizar dichos resortes dependerá también del tipo de carga, siendo que también definirá el tipo de material que se utilizará en su fabricación. Como vemos, tres tipos serán un servicio para tipo ligero, promedio y severo. Dichos nombres son muy específicos, donde un ligero será para cargas estáticas de ciclos de carga, de cargas muy bajas, que serán llamadas sin impacto. En promedio, un servicio promedio serán para situaciones de diseño para maquinarias que llegarán hasta 1 millón de ciclos o 10 a la 6. Como severo, serán ciclajes rápidos y muy abruptos, dados como cargas de impacto o choque, que para un buen ejemplo serían los resortes para válvulas de motores. Ahora bien, encontramos para los resortes de sus extremos tenemos cuatro tipos de diseño, que sería extremo de planos extremo plano a derecha, extremo escuadra o cerrado a su derecha, extremo escuadra esmerilado a la izquierda y extremo plano esmerilado a la izquierda. Como podemos ver, para calcular debemos tener algo muy en cuenta para las dimensiones, que es NA, la nomenclatura dada por el libro, que es el número de espiras activas. Si bien vemos en la tabla, eh, la fila superior nos da los tipos de extremos que podemos encontrar: plano, plano esmerilado, etc. Y como términos, lo que podemos calcular, ya sea espiras de extremo, espiras totales, longitud libre, sólida y pasos, dando así las siguientes ecuaciones que podemos observar. Ahora bien, algunos de los materiales para fabricar dichos resortes, como podemos ver en dichas tablas, encontramos el nombre del material, a qué tipo de material o qué especificaciones similares tienen y su descripción. Como primero tenemos el alambre de piano, como podemos ver en su parte inferior, dándonos de 0.8095 C, que sería su dureza. Si bien podemos ver, es utilizado, es el más tenaz y muy empleado en todos los materiales. Eh, Dado para fabricar resortes pequeños, dándonos un intervalo de diámetro de disponibilidad de 0.12 a 3 milímetros, y bien usado a no altas temperaturas superiores a 120 grados. Como siguiente, un alambre templado en aceite, eh, como vemos, con un mayor diámetro, de 3 a 12 milímetros, y aumentando o ganando temperatura hasta 180 grados centígrados. El alambre estirado a duro es un acero para fabricar resortes de uso más baratos, donde su duración es exacta o puntual, donde no va a estar sujeto a momentos en los que no sabemos a qué tipo de esfuerzo se empleen o su deflexión sea muy importante, sino en momentos puntuales y sabemos hasta qué punto va a llegar dicho resorte. Para sus diámetros tenemos diámetros puntuales de 0.8 a 12 milímetros y con una temperatura de 120 grados centígrados. Cromo vanadio, esta aleación es muy popular por acero para construir resortes eh, que implican esfuerzos que no pueden emplearse muy bruscos. Son fabricados en aceros altos al carbono, teniendo también, muy parecido al anterior, de 0.8 a 12 milímetros su disponibilidad de milímetros. Finalmente, cromo silicio. Esta aleación constituye un material que es para fabricar resortes
sometidos a esfuerzos muy elevados, siendo los que mencionamos anteriormente, que son eh, los de esfuerzos muy bruscos o de choque, dándonos también como dato su dureza en Rockwell, que sería de C50 a C53, y la disponibilidad de su diámetro parecido a los anteriores, de 0,8 a 12 milímetros, y su temperatura de 200 grados centígrados. Ahora bien, en esta tabla rescatada del libro para diseño de resortes helicoidales, vemos en la tabla 10,4 que antes de diseñar tenemos constantes ya definidas, que sería en este caso A y M, para definir la resistencia a la tensión mínima de los materiales. Como podemos ver, como primero tenemos el material, el nombre, después su denominación de número en ACTM, su exponente, el exponente M, el diámetro y A, este caso para el sistema inglés, lo que vendría en pulgadas, en kPsi, y en su parte siguiente en internacional, que vendría en milímetros y megapascales. A continuación, mi compañero. Está silenciado. Ya. El tipo más común de resortes helicoidales de compresión se fabrica enrollando alambre redondo en una forma cilíndrica. Bueno, esta estructura puede complementarse con diversos acabados en los extremos. Y hay que decir también que el índice preferido para estos resortes está entre 4 y 12, evitando índices bajos por riesgo del agrietamiento. También el número óptimo de vueltas en las que se puede dar varía entre 3 y 15. Esto para mantener la linealidad y evitar contactos graduales entre espiras. El punto de operación también se limita al 75% de la curva fuerza de flexión, con una fuerza máxima de operación de fuerza máxima menor o igual a 0,78 Fs. Aquí podemos ver la ecuación que tenemos que Fs es igual a 1 más el rebase fraccional del cierre por la fuerza máxima. Entonces deducimos que esto también va a ser igual a 1 más el rebase por 7 octavos por Fs. Sí, por favor. De la igualdad exterior del rebase tiene igual a un séptimo o igual a 0,143 o aproximando al 0,15. Por ello se recomienda que este rebase tiene que ser mayor o igual al 0,15. Además, tenemos algunas relaciones y propiedades del material que tenemos que saber. En este caso, que el índice de resorte tiene que ser mayor o igual a 4 y menor o igual a 12. El número de espiras mayor o igual a 3 o menor o igual a 15. El rebase, como antes dicho, tiene que ser mayor o igual al 0,15 y el factor de seguridad mayor o igual al 12. Como podemos observar aquí, el NS es el factor de seguridad en altura sólida. Cuando consideramos el diseño de un resorte para un alto volumen de producción, en este caso la cifra de mérito puede ser el costo de alambre, esto a partir del cual se enrolla el resorte. Aquí podemos ver la fórmula del CDM, que sería igual al negativo del costo relativo del material por el peso específico, por pi al cuadrado, por el diámetro del alambre al cuadrado, por NT y por el diámetro medio de las espiras, todo esto sobre 4. Para realizar comparaciones entre aceros, pueden omitirse el peso específico. En este caso, el diseño de un resorte. En este caso, el diseño de un resorte de proceso de extremos abiertos se puede tomar muchas decisiones. En la siguiente diapositiva vamos a ver eso. Ya, entonces podemos elegir el diámetro del alambre, en este caso sobre una varilla, puede ser libre o en un agujero. Hablando en una varilla, tiene mucho que ver en cómo se enrolló y cómo fue deformado. Tenemos la siguiente fórmula, que el diámetro medio de la espira va a ser igual al diámetro de la varilla por el diámetro del alambre más la holgura. Em, para, para, para el diámetro libre,
tenemos dos aspectos, el cómo se enrolló y cómo fue la deformación removida. Y tenemos las siguientes ecuaciones que podemos observar. Y cuando se trata de un agujero, tiene mucho que ver el cómo se enrolló y cómo se deformó. En este caso, el diámetro medio de la espira va a ser igual al diámetro del agujero por el diámetro del alambre por la holgura. Y bueno, y de todo esto podemos eh, encontrar las siguientes ecuaciones, que podemos encontrar el índice de resorte, el KB, el TS, el factor de seguridad y los diámetros. Y aquí tenemos una tabla, la tabla 10 sacada del libro de Shigley, que nos dice que los esfuerzos de torsión máximos permisibles de resortes helicoidales de compresión en aplicaciones estáticas. Aquí podemos ver los materiales. Eh, por ejemplo, en alambre de cuerda musical y acero al carbono estirado en frío, podemos ver que la remoción o la deformación, que sería el KW o el KS, va a ser igual a 45. Y después de la remoción de la deformación, que esto incluye el KS, va a ser de 60 a 70. Bueno, para esto también es importante conocer la nomenclatura de lo que vamos a calcular. Por ejemplo, el KB, sabemos que es el factor de Bergstraber, que corrige la curvatura y el cortante directo. El TS es el esfuerzo cortante, el DE es el diámetro exterior, el DI el diámetro interior, NF es el número de vueltas totales, LS es la longitud al cierre, LO es la longitud libre, esta longitud del resorte antes del inicio de la inestabilidad, y el CDM, que sería la cifra de mérito que puede ser el costo del alambre a partir del cual se enrolla el resorte. Ya. Las decisiones iniciales en el diseño de los resortes incluyen seleccionar el alambre de acero estirado, el costo relativo y definir el tamaño del alambre. Entonces, a partir de estas elecciones, generamos los parámetros como el diámetro, la constante, el diámetro exterior, el diámetro interior, la longitud del cierre, el CR, el NS y la cifra del mérito. Eh, Analizando esto, vemos los tamaños de los alambres disponibles e inspeccionamos los parámetros que se aplican a las recomendaciones del diseño. El resorte óptimo se elige maximizando la cifra de mérito y considerando las restricciones de diseño y variables discretas como D. En este enfoque es aplicable diferentes resortes y situaciones, incluyendo aquellos con remoción o deformación de diferentes configuraciones en su instalación. Eh, bueno, tenemos las ecuaciones que vamos a sustituir en B y en C. Simplificando se obtiene una ecuación cuadrática para sacar la constante, y la mayor de las dos soluciones nos dará el índice del resorte que necesitamos. A continuación vamos a presentar el ejercicio. Nos plantea, dice, se necesita un resorte a la igualdad de compresión de alambre de cuerda musical para soportar una carga de 20 libras. Después de comprimirse 2 pulgadas debido a consideraciones de ensamble, la altura sólida no puede exceder de 1 pulgada y la longitud libre no puede ser mayor de 4 pulgadas. Diseña el resort. Las decisiones a priori son alambre de cuerda musical A 222 de la tabla 10.4 con un valor de A de 201 mil PSI por pulgada, con un factor M de 0.145, lo que nos sacamos de la tabla 10.5, un factor E de 28.5 MPSI, factor G de 11.75 MPSI. Se espera que la deformación sea de menor o igual que 0.064 pulgadas. En los extremos a escuadra y rectificados, la función F máxima es de 20 libras fuerza y Y máxima es de 2 pulgadas.
La seguridad, dice, usa un factor de diseño de seguridad para una longitud sólida de un factor de seguridad de 1.2, linealidad robusta de 0.15, y utiliza un resorte según se enrolla, eh, por lo que es más barato. El SSI es el 0.45 del SUT, de acuerdo con la tabla 16, y la variable de decisión es el diámetro igual a 0.08 pulgadas. Alambre de cuerda musical calibre número 30 según la tabla A28. Ya. Lo que tenemos aquí es el SSY que nos viene de la fórmula que mi compañero anteriormente les había explicado, que es según cómo se enrolló y es la constante sobre A sobre el T elevado a la M. Como podemos ver, tenemos 0.45 multiplicado por 201.000 sobre 0.08 elevado a la 0.145, lo que nos da un valor de 130.455 P6. Obteniendo este valor, vamos a sacar los valores de alfa, beta y gamma, alfa, beta y C, perdón, donde tenemos que alfa es igual al SSY sobre el factor de seguridad. Como ya calculamos el SSY, que era los 130.455, le dividimos para 1.2, nos da un alfa de 108.713 P6. Un beta tenemos, aplicando la fórmula, de 9.151,4 P6. Y un factor C de 10.53. Aplicando las fórmulas que habíamos visto anteriormente, solo reemplazamos y nos da un D igual a 0.8424 pulgadas, un factor que corrige la curvatura KB de 1.128, un, un esfuerzo cortante de 108.700 PSI, un factor de seguridad de 1.2, como nos había pedido el enunciado, un OD de 0.923, un NA de 10.05 vueltas, un NT de 12.05 vueltas totales, un LS de 0.964 pulgadas, un LO de 3.264 pulgadas, un LE de 4.43 pulgadas y un CDM de menos 0.417.